Y miren, las motocicletas, pues se han convertido en la unidad favorita de los delincuentes para cometer asaltos. Por ello, se presentó una iniciativa en el Congreso local para identificar con mayor facilidad a las unidades involucradas en delitos. Vamos a ver. En los meses recientes, el incremento en los asaltos en la Ciudad de México se ha convertido en algo común. Se estima que al menos en 2018, 76 de los asaltos y asesinatos ocurridos en el centro de la ciudad fueron cometidos en motocicletas, y no existe una cifra oficial de cuántos delitos de alto impacto se cometieron en esos vehículos en toda la ciudad. Además de ser inaceptables, la mayoría de estas situaciones tienen algo en común: un modus operandi en el que las motocicletas fueron el medio de transporte que facilitó el delito y la huida de los criminales. Para facilitar la identificación de los usuarios de motocicletas, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, propuso que los equipos de seguridad sean rotulados con las matrículas. Con la finalidad de que todos los motociclistas de la ciudad porten elementos de identificación con las letras y números de sus matrículas en sus cascos o bien en sus chamarras o chalecos. Esto habrá de facilitar que las autoridades puedan identificar, rastrear y supervisar a quienes utilizan las motocicletas para cometer un ilícito. La iniciativa será analizada en comisiones y se buscará que esta medida se aplique en la Ciudad de México, en conjunto con el registro del vehículo, para facilitar su localización en caso de ser necesario. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.